¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si un día, de la nada, desaparecieras sin dejar rastro, y luego, años después, la vida te diera una segunda oportunidad en las circunstancias más inverosímiles? La historia que te traigo hoy es de esas que te dejarán con la piel chinita y la boca abierta. Un misterio que desafía toda lógica y que mantuvo en vilo a todo un país. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es tan increíble que parece sacado de una película. Te prometo que, después de esto, verás la fuerza del espíritu humano con otros ojos. Si esta pregunta ya te puso a pensar por un segundo, regálame un me gusta y suscríbete, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará tu percepción de la realidad y te mostrará que la verdad a veces es más extraña que la ficción. ¿Cómo es posible que alguien regrese después de ser dado por muerto, y en el lugar menos esperado? En junio de 2017, Cindy Evans, de apenas 20 años, se esfumó sin dejar rastro mientras caminaba por el sendero de los Apalaches, específicamente en la región de Newfound Gap. Tras una búsqueda extenuante, se le dio por muerta sin una sola pista que explicara su desaparición. Sin embargo, en el verano de 2019, en Tennessee, un indigente, buscando chatarra, forzó la cajuela de un coche estacionado frente a una tienda y se quedó helado del horror. Dentro, entre cachivaches viejos, había una mujer viva, demacrada, con los ojos vendados y atada. Era Cindy, la joven que había sido dada por muerta hacía 2 años. Pero dónde estuvo todo este tiempo y cómo terminó en la cajuela de un auto, es algo que descubrirás en este video. Que disfrutes la historia. Para mantener el anonimato y la confidencialidad, algunos nombres y detalles de esta narración han sido modificados, y no todas las fotografías corresponden a la escena real. El 15 de junio de 2017, a las 7:05 de la mañana, Cindy Evans, de 20 años, cerró la puerta de la casa de sus padres por última vez. Según su madre, Patricia, esa mañana en los suburbios reinaba una calma inusual, y la temperatura apenas rozaba los 18 grados. Cindy, una estudiante de posgrado en biología, siempre llena de vitalidad, había estado preparando esta excursión durante varias semanas. Su ruta la llevaría a través del Parque Nacional Great Smoky Mountains, incluyendo la zona de Newfound Gap, uno de los tramos más hermosos, pero también más peligrosos del sendero de los Apalaches. De acuerdo con los informes policiales, la chica vestía unos leggings grises, una blusa deportiva color turquesa y llevaba una mochila azul oscuro con agua suficiente para un día. Su padre, Daniel, aseguraba que Cindy era una excursionista experimentada que dedicaba cada minuto libre a explorar la flora y fauna de la región. En la universidad, era conocida como la alumna que siempre acaparaba la atención. Patricia recordó en su declaración oficial que Cindy poseía ese carisma especial que hacía que incluso los transeúntes casuales le devolvieran una sonrisa. Tenía planeado regresar a casa a las 9:00 de la noche para preparar su informe del siguiente semestre. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 21:00 horas y el teléfono de Cindy seguía apagado, un miedo escalofriante se apoderó del hogar de los Evans. A las 10:00 de la noche, Daniel llegó al estacionamiento de Newfound Gap. Según el informe oficial del sheriff, encontró el coche de su hija, una camioneta SUV blanca, en el mismo lugar donde solía dejarlo. El coche estaba cerrado y no había señales de forcejeo ni de entrada forzada a su alrededor. A través del parabrisas, pudo ver los lentes de sol de Cindy en el asiento del pasajero y una botella de agua sin abrir. Parecía como si acababa de salir del coche y se hubiera desvanecido en la densa niebla que cubría las cimas de las montañas esa noche. En la mañana del 16 de junio de 2017, se anunció una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Más de 60 voluntarios y un grupo de experimentados guardabosques se involucraron. El coordinador de la búsqueda señaló en su informe que la zona de Newfound Gap se caracteriza por cambios bruscos de elevación y una espesa maleza de chaparral, donde la visibilidad en algunos puntos era inferior a los 3 metros. Los días agotadores de búsqueda se convirtieron en semanas. Los equipos caninos que trabajaban en el sendero reportaron un detalle extraño. Los perros siguieron el rastro con confianza cerca del coche. Lo llevaron unos 3 kilómetros adentro del bosque, pero en un cruce cerca de una formación rocosa, el olor se detuvo abruptamente. Era un sector muerto. Una zona donde incluso el equipo profesional a menudo fallaba.
Los informes de los rescatistas mencionaban repetidamente el inquietante silencio del bosque ese verano. Cualquier sonido, el susurro de las hojas o el lejano canto de un pájaro, era percibido como una posible señal de la persona desaparecida. Pero las Great Smoky Mountains no ofrecieron ninguna pista. Patricia y Daniel se hospedaron en un pequeño motel llamado Mountain Comfort, a unos 8 kilómetros de la entrada del parque. Según el dueño del motel, Edward, veía a los padres de Cindy cada mañana salir a la terraza y escudriñar las laderas de las montañas, con la esperanza de ver una silueta familiar. Miraban cada rostro en el sendero, preguntaban a cada excursionista, pero solo recibían negativas llenas de compasión. De acuerdo con el protocolo, al 8º día de la búsqueda, se desplegó un helicóptero con un termógrafo. Durante 12 horas, la aeronave escaneó cuadrantes en un radio de 16 kilómetros desde el último punto donde los perros habían olido a Cindy. La temperatura del suelo subió entonces a 26 Celsius, dificultando la captura precisa de objetos térmicos. No hubo ni una sola señal, ni un trozo de tela o rama rota que indicara movimiento humano fuera de la ruta principal. La conclusión oficial de los investigadores de ese período, registrada en el caso número 4T88723, sonaba seca y desesperanzadora. Cindy Evans desapareció sin dejar rastro en una sección del sendero de los Apalaches, bajo circunstancias inexplicables. El bosque que tanto amaba se había convertido en su trampa. A finales de junio de 2017, la fase intensiva de la operación se redujo. El caso se convirtió gradualmente en una desaparición sin resolver, dejando atrás solo un estacionamiento vacío, postales descoloridas con el rostro sonriente de la chica y unos padres cuyas vidas se detuvieron en aquella fatídica mañana de junio. Cada nuevo día solo confirmaba que la naturaleza puede guardar secretos, y el silencio del bosque montañoso puede ser mucho más fuerte que cualquier grito de ayuda. La luz que Cindy llevaba consigo parecía haberse desvanecido finalmente en la fría niebla de Tennessee y Carolina del Norte. Más de 730 días habían transcurrido desde que Cindy Evans se desvaneció sin dejar rastro de las neblinosas laderas de las Great Smoky Mountains. Para la investigación oficial, el caso número 4T88723 se había convertido, en efecto, en un montón de papeles fríos en un archivo. Las fotografías de Cindy, pegadas en gasolineras y cafeterías de carretera, hacía tiempo que habían perdido su brillo original. Bajo el sol implacable de Tennessee y Carolina del Norte, el rostro de la chica se desdibujaba, volviéndose casi transparente, y el papel comenzaba a desmoronarse por los bordes. En los pueblos a lo largo del sendero de los Apalaches, se la recordaba cada vez menos, percibida como otra trágica leyenda de la naturaleza salvaje, donde el bosque simplemente se lleva a la gente sin explicación. Sin embargo, julio de 2019 trajo noticias que rompieron este silencio forzado. Los acontecimientos se desarrollaron en el condado de Sevier, Tennessee, a unos 72 kilómetros de donde la chica había desaparecido. Era una tarde típica y sofocante, con temperaturas que alcanzaban los 33 degrees y una humedad que hacía el aire pesado y denso. El centro de atención era una pequeña tienda de abarrotes en las afueras del pueblo, llamada Old Threshold. Un discreto coche gris oscuro había estado estacionado en el aparcamiento de la tienda durante varias horas, cubierto con una capa de polvo de la carretera y barro seco. Según el informe del oficial Collins, Arthur Miller, un hombre sin hogar de la zona, fue el primero en notar el coche. En su declaración registrada esa noche, Arthur afirmó que simplemente estaba buscando latas vacías o cualquier chatarra en los contenedores de basura detrás de la tienda. Su atención fue atraída por un sonido extraño que venía de la cajuela de un sedán gris. Un ruido sordo, apenas audible, que al principio parecía el movimiento de un animal grande. Miller, con la esperanza de encontrar algo de valor que pudiera revender rápidamente, decidió aprovechar la ausencia del dueño. Usando un viejo destornillador, logró romper el mecanismo de la cerradura. Cuando la pesada tapa de la cajuela se abrió de golpe, Arthur Miller, según testigos, soltó un grito que se pudo escuchar a 2 cuadras de distancia. El informe indica que el hombre retrocedió varios metros, tropezó con un bordillo y cayó, incapaz de apartar la vista de lo que se reveló en el interior. Una mujer yacía entre un montón de mantas viejas y sucias y bidones de plástico vacíos.
Estaba en un estado semiconsciente, su cuerpo tan demacrado que sus costillas eran claramente visibles a través de la delgada y sucia tela de su ropa. Sus manos estaban fuertemente atadas a la espalda con bridas industriales de plástico, y llevaba un vendaje ajustado de tela oscura que cubría completamente sus ojos. El alboroto causado por Miller atrajo instantáneamente la atención de Sarah Hughes, una empleada de la tienda que en ese momento salía al patio trasero a sacar cajas. Ella recordó en su testimonio: vi a Arthur en el suelo, temblando y señalando el coche. Cuando miré dentro de la cajuela, se me cortó la respiración. La chica no gritaba, solo emitía débiles sollozos y trataba de moverse más profundamente en el espacio reducido, como si la luz del sol le causara dolor físico. Fue Sarah quien, a las 16:23 horas, hizo la llamada al 911. Una patrulla policial llegó 7 minutos después. El oficial Collins describió el estado del coche en su informe como técnicamente en buen estado, pero descuidado. Dentro, una gorra y unos lentes de sol estaban en el asiento del pasajero, pero no había identificación ni pertenencias personales a la vista. Lo más importante es que, para cuando llegó la policía y los curiosos, el dueño del coche ya había desaparecido. Uno de los clientes de la tienda, que había estado comprando 10 minutos antes del grito de Arthur, recordó a un hombre de estatura promedio con una sudadera oscura que salió tranquilamente del estacionamiento en dirección al bosque. Cuando los paramédicos retiraron cuidadosamente a la mujer de la cajuela, encontraron cicatrices profundas en sus muñecas por el uso prolongado de grilletes o cuerdas. Estaba desorientada. Su piel tenía un tono inusualmente pálido, casi ceroso, lo que indicaba un largo período sin exposición a la luz solar. Fue solo después de que le quitaron el vendaje de la cara en el hospital que uno de los detectives, que había trabajado previamente en un caso de desaparición en los Apalaches, notó el increíble parecido. A pesar de 2 años de cautiverio, agotamiento y shock, los rasgos faciales, la estructura de la mandíbula y el color del cabello indicaban que estaban mirando a Cindy Evans. El detective Lambert, quien llegó al hospital 3 horas después, registró el primer detalle en su libreta. Cindy no reconocía su propio nombre. Respondía a los sonidos, pero sus ojos buscaban constantemente algo en los rincones oscuros de la habitación. El informe del hospital indicaba que su estado físico era crítico. Pesaba solo 43 kilogramos, lo que para su altura era un signo de desnutrición extrema. Mientras los médicos luchaban por estabilizar la condición de Cindy, la policía de Tennessee inició una búsqueda urgente del coche. La matrícula resultó ser antigua, emitida en otro estado, y más tarde se descubrió que había sido robada de otro vehículo 8 meses antes de los hechos. Esto indicaba que la persona que retenía a Cindy actuaba de manera metódica y cautelosa. El incidente de Sevierville fue un verdadero shock para la comunidad. Una chica que había estado desaparecida durante 2 años en las montañas de Carolina del Norte fue encontrada viva en la cajuela de un coche en un estado vecino. Pero las preguntas de dónde había estado durante 730 días y quién era la sombra sin rostro que conducía el coche seguían sin respuesta. El pueblo se quedó paralizado por la expectación, y el bosque alrededor de la tienda Old Threshold parecía aún más oscuro de lo habitual, llevando las marcas de un hombre que simplemente se había adentrado en la naturaleza, dejando su carga viva a su suerte. A las 16:45 horas, la ambulancia que transportaba a Cindy Evans llegó al centro médico del condado de Sevier. El área alrededor de la sala de emergencias fue acordonada inmediatamente por la policía. Según el protocolo de seguridad, la chica fue colocada en una habitación aislada bajo la vigilancia constante de 2 oficiales armados. La condición de Cindy, según el informe del médico de guardia, el Dr. Miller, fue clasificada como shock psicofísico severo. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad total, reaccionaban dolorosamente a cualquier luz artificial, por lo que la habitación se mantuvo en penumbra. El detective Lambert, quien lideraba el equipo de investigación, recordó en sus informes posteriores que el primer intento de identificación dejó al equipo aturdido. Aquí estaba una persona cuyo nombre había sido catalogado como presunta muerta en las bases de datos de personas desaparecidas durante 2 años. Sus pómulos eran tan afilados como cuchillas de afeitar y su piel tenía el tono grisáceo típico de las personas que no habían visto el espectro solar en meses. Cuando las huellas dactilares confirmaron una coincidencia del 100%, el departamento se quedó en silencio.
Era un caso sin precedentes. Una víctima que había desaparecido en los salvajes parajes de las Great Smoky Mountains regresaba del olvido en la cajuela de un coche cualquiera. El primer testimonio de Cindy se obtuvo solo 12 horas después de su rescate. Según la enfermera Catherine, presente durante la conversación, la voz de la chica era un susurro apenas audible. A menudo se interrumpía y sus dedos apretaban constantemente el borde de la manta del hospital. Cindy dijo que pasó todo este tiempo, más de 700 días, en un espacio confinado, un sótano. Lo describió como un saco de concreto donde la única fuente de información sobre el mundo exterior era el sonido de la lluvia o el raro estruendo de maquinaria lejana. No vio el cambio de estaciones, no sabía qué mes o año era. Su tiempo se medía solo por las breves visitas de la sombra. El detalle más espeluznante de su historia, registrado en el informe oficial de interrogatorio, fue que nunca vio el rostro de su captor. El hombre siempre aparecía con una máscara completa. A veces era un pasamontañas táctico negro, otras veces una pesada máscara de goma que ocultaba completamente sus rasgos humanos. Hablaba en un susurro apenas audible o usaba un pequeño cambiador de voz electrónico que hacía su habla metálica y desprovista de emoción. Los investigadores notaron el alto nivel de preparación del perpetrador. No dejó ninguna posibilidad de identificación visual o auditiva. Cindy recordó que lo que más la aterrorizaba era el conocimiento del hombre. Según la víctima, él sabía todo sobre ella. Durante sus conversaciones, mencionaba los nombres de sus amigos de la universidad, citaba pasajes de sus libros de biología favoritos y recordaba pequeños detalles de su infancia que solo sus padres conocían. Hablaba como si fuera yo, solo que del otro lado del espejo. Registró el detective las palabras de la chica. Esto creó la ilusión de una pérdida total de privacidad y control. El secuestrador no actuó como un maníaco al azar, sino como una persona que había estado estudiando a su víctima bajo un microscopio durante años. Mientras Cindy intentaba reconstruir la cronología de su cautiverio, los equipos de trabajo se enfocaron en el coche abandonado. El sedán gris en cuya cajuela fue encontrada la chica se convirtió en una pieza clave de evidencia. Dentro de la cabina, los expertos forenses encontraron signos de prisa. Una botella de plástico con una bebida energética se dejó en el asiento del conductor y un recibo de una gasolinera con fecha de la misma mañana se encontró en el suelo. Sin embargo, según el informe técnico, no había huellas dactilares adecuadas para el análisis en el volante o las manijas de las puertas. El criminal llevaba guantes. El dueño de la tienda, Star Jaipore, cerca de donde se encontró el coche, proporcionó a la policía imágenes de vigilancia. El video de baja calidad mostró un coche gris entrando lentamente en el estacionamiento a las 14:12 horas. Una figura con una sudadera oscura y capucha profunda sale del asiento del conductor. El hombre no entra a la tienda, sino que simplemente se detiene en la entrada como esperando algo. Cuando Arthur Miller se acercó al coche y comenzó a forzar la cajuela, la figura encapuchada ya estaba fuera del alcance de la cámara, dirigiéndose hacia la densa franja boscosa que bordeaba la carretera número 321. La policía lanzó una búsqueda a gran escala en los bosques circundantes y revisó todos los edificios abandonados en un radio de 16 kilómetros. Estaba claro que el perpetrador actuaba bajo estrés extremo o pánico si se había atrevido a dejar a Cindy en la cajuela de un coche en un estacionamiento concurrido. El detective Lambert señaló en un memorándum interno: «Estamos tratando con un sujeto metódico y cauteloso que ha cometido su primer error. Está ahí afuera y está observando». Para los padres de Cindy, Patricia y Daniel, ese día fue tanto su mayor bendición como su peor desafío. Cuando se les permitió ver a su hija, apenas reconocieron a la mujer quebrada y asustada como la chica brillante que habían visto 2 años antes. Cindy se sobresaltaba con cada sonido de una puerta que se cerraba en el pasillo del hospital. Su miedo a la sombra sin rostro era tan profundo que se negaba a dormir a menos que un oficial de policía estuviera en su habitación. Estaba segura de que él regresaría para terminar lo que había comenzado en el sendero de los Apalaches. Mientras la policía buscaba al dueño del coche, la tensión flotaba en el aire en Sevierville, ya que el pueblo se dio cuenta de que un hombre caminaba entre ellos que podía borrar a otra persona de la existencia durante 2 años sin ser detectado. El 17 de julio de 2019,
Exactamente a las 9:00 de la mañana, el detective Lambert y un grupo de trabajo del departamento del sheriff del condado de Sevier se dirigieron a una dirección que había sido identificada a través de un análisis profundo de las matrículas del sedán abandonado. Aunque las placas de registro habían sido robadas, las marcas ocultas de la carrocería llevaron la investigación a una residencia privada ubicada en las afueras de Gatlinburg, un pequeño pueblo de montaña que sirve como puerta principal al Parque Nacional. La casa número 142 de Forest Road estaba fuera del camino trillado, inmersa en la densa sombra de viejos robles y pinos. Según el informe oficial de búsqueda, el edificio era una antigua estructura de 2 pisos hecha de madera oscura y piedra gris. Los vecinos entrevistados por la policía ese mismo día describieron el lugar como un refugio seguro. Según el anciano señor Harris, que vivía a 274 metros de distancia, la propietaria, la señora Eleanor, había estado en Europa durante más de 3 años, visitando a familiares en Francia y Alemania. Se creía que la casa estaba vacía, aunque de vez en cuando los testigos veían coches en la entrada y notaban una tenue luz en las ventanas del primer piso. Sin embargo, nadie podría haber imaginado que detrás de estas fachadas se desarrollaba una tragedia que duró más de 700 días. Cuando los oficiales de las fuerzas especiales derribaron la puerta principal, fueron recibidos por el olor a aire viciado, polvo y detergentes baratos. El primer piso parecía abandonado. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas y había una gruesa capa de polvo en la mesa de la cocina. Sin embargo, el camino al sótano era bastante diferente, como señaló el detective Lambert en su diario. La puerta al nivel inferior estaba reforzada con placas de acero adicionales y equipada con 3 cerraduras complejas, generalmente utilizadas en bóvedas bancarias. Detrás de esta barrera se abrió una realidad que hizo estremecer incluso a los expertos forenses experimentados. El sótano había sido convertido en una cápsula aislada y hermética. Las paredes estaban cubiertas con paneles insonorizantes comúnmente utilizados en estudios de grabación profesionales. En el centro de la habitación había una estrecha cama de metal, sus patas soldadas a soportes de acero incrustados profundamente en el suelo de concreto. Cindy tenía razón en su relato. Era un saco de concreto de no más de 2.3 metros cuadrados. En la esquina había un pequeño inodoro químico y una mesa de plástico con un libro de biología abierto, el mismo que Cindy había llevado consigo en su viaje de campamento en junio de 2017. El descubrimiento más aterrador esperaba a los investigadores en la pared norte del sótano. Allí se había creado un verdadero altar de obsesión. Cientos, si no miles, de fotografías de Cindy Evans estaban pegadas a las paredes con chinchetas. Las imágenes la mostraban durante conferencias en la universidad, trotando en el parque, con amigos, e incluso en una cafetería, y hasta mientras dormía en su propia habitación en las semanas previas a su secuestro. La mayoría de las fotos fueron tomadas con cámaras ocultas desde una gran distancia, a través de hojas de árboles, cristales de ventanas o rendijas en las puertas. Esto indicaba que el secuestrador había comenzado a seguirla mucho antes de que ella partiera hacia el sendero de los Apalaches. Cada foto estaba numerada y firmada con una letra pequeña y pulcra, indicando la fecha, la hora e incluso una descripción de su estado de ánimo de ese día. Durante un examen detallado de la sala de estar en el primer piso, los expertos forenses encontraron una pila de cartas en la repisa de la chimenea. Era una correspondencia entre la propietaria y su nieto, Frank. En la última carta, fechada el 30 de junio de 2019, la mujer anunciaba su repentina intención de regresar a Tennessee por razones de salud. Escribió que llegaría a Gatlinburg el 15 de julio y pidió que la casa estuviera preparada para su llegada. Este descubrimiento se convirtió en un elemento clave para comprender los motivos del perpetrador. Según los detectives que reconstruyeron los hechos, la repentina llegada de su abuela provocó un ataque de pánico en Frank. Se dio cuenta de que ella definitivamente querría explorar el sótano o escuchar ruidos extraños debajo del suelo. Todo su mundo construido, donde él era el legítimo dueño de la vida de Cindy, estaba bajo amenaza de destrucción total. Por eso decidió actuar de inmediato. A toda prisa, ató a la chica, le puso una venda en los ojos y la empujó a la cajuela del coche, intentando transportarla a otro lugar más aislado. Sin embargo, como mostró el análisis de la evidencia,
El pánico le jugó una mala pasada al perpetrador. No logró asegurar bien la cerradura de la cajuela, eligió el estacionamiento más concurrido para una parada corta y dejó pertenencias personales en el coche que más tarde se convertirían en su condena. Cada minuto de la búsqueda en la casa de Gatlinburg revelaba nuevas capas de su personalidad enferma. Se encontraron impresiones de mapas del Parque Nacional en el escritorio de Frank con marcadores rojos que mostraban todos los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia y las áreas donde los guardabosques rara vez aparecían. La casa, que parecía ser un símbolo de paz e idilio familiar, era en realidad el centro de operaciones de un acosador profesional. Mientras la policía sacaba más pruebas del sótano, solo había una pregunta en el aire de Gatlinburg. ¿Cómo pudo una persona que había vivido en tan estrecho contacto con su víctima durante 2 años pasar completamente desapercibida para el mundo entero? El misterio de la vieja casa era solo la punta del iceberg, y el verdadero rostro de la sombra aún se escondía en los densos bosques que rodeaban la ciudad. El 18 de julio de 2019, el nombre del principal sospechoso fue ingresado oficialmente en la base de datos de búsqueda federal. Resultó ser Frank Wood, de 26 años, nieto de la propietaria de la casa en Gatlinburg. El equipo de investigación, liderado por el detective Lambert, comenzó de inmediato un estudio detallado de la biografía del hombre, centrándose en su vida en el período anterior a la desaparición de Cindy Evans. Cuando la policía consultó los archivos de la Universidad de Carolina del Norte, se encontraron con el retrato de un hombre que sus profesores y compañeros de clase describían con una sola palabra: invisible. Según los documentos de la universidad, Frank Wood estudió geografía. Era un año mayor que Cindy. El profesor Harris, quien enseñó a Frank materias especializadas, dijo en su testimonio: era el tipo de estudiante que apenas notas en un aula de 150 personas. Nunca hacía preguntas. Nunca participaba en discusiones y siempre ocupaba la última fila junto a la ventana. Su trabajo era técnicamente impecable, especialmente los mapas, pero carecía de personalidad. Los investigadores se dieron cuenta de que fueron estas habilidades, el conocimiento perfecto de la topografía y la capacidad de navegar por el terreno, lo que le permitió planear un crimen en las montañas con tanta facilidad. Un análisis de los lazos sociales de Frank mostró una completa ausencia de amigos cercanos o relaciones románticas. Sin embargo, los testimonios de estudiantes que vivían en el mismo dormitorio que Cindy revelaron la escalofriante verdad sobre su obsesión unilateral. Una de las amigas de Cindy, Allison, recordó un incidente ocurrido en la primavera de 2017. Estábamos sentadas en la cafetería de la universidad cuando un chico con una sudadera oscura se acercó a nuestra mesa. Simplemente se quedó allí, mirando a Cindy durante unos minutos sin decir nada. Cindy, que siempre fue el alma de la fiesta y la encarnación del carisma, preguntó cortésmente si podía ayudarlo en algo, pero él simplemente se dio la vuelta y se fue. Nos reímos en ese momento, llamándolo un fan raro, sin darnos cuenta de que ya había comenzado la cuenta regresiva hasta su desaparición. Según la investigación, cada uno de estos ignoramientos, que en realidad eran la falta de atención habitual de una chica popular hacia un extraño, alimentó la obsesión mórbida de Frank. Comenzó a percibir su activa vida social como un insulto y su amor por el senderismo como una debilidad que podía explotar. En sus diarios, encontrados más tarde en un armario cerrado con llave en la universidad, se hallaron entradas donde se refería a Cindy como una luz que no merece este mundo sucio. Había creado un escenario en su mente donde él debía convertirse en su único protector, llevándola a casa. Los detectives prestaron especial atención a la preparación del lugar de detención. Se estableció que en septiembre de 2016, cuando la abuela de Frank se fue a Europa, él obtuvo acceso total a la casa. Según los extractos bancarios, durante los siguientes 9 meses, gastó más de $5,000 en materiales de construcción, paneles insonorizantes, marcos de puertas reforzados y sistemas de videovigilancia. Los vecinos recordaron haber visto al joven descargando una camionada de bloques de concreto a altas horas de la noche, pero él lo explicó como una reparación de los cimientos para su abuela. La investigación reconstruyó los eventos de la mañana de junio de 2017. Frank conocía la ruta exacta de Cindy porque había estado siguiendo sus publicaciones en redes sociales durante varios meses y siguiéndola físicamente durante sus anteriores excursiones a las montañas. Eligió la zona cercana a Newfound Gap por una razón. El sendero atraviesa un bosque denso,
donde el sonido de los pasos es absorbido por el musgo suave y la niebla a menudo oculta la visibilidad, incluso a una distancia de 3 metros. La esperó en el sector muerto donde los perros luego perdieron el rastro. Según los detectives, neutralizó a la chica con una pistola paralizante, como lo evidenciaron las marcas características en la espalda de Cindy, descubiertas durante un examen médico 2 años después. Otro detalle encontrado en la habitación de Frank en el campus indicaba su enfoque metódico. En la pared había un calendario de 2017 con un círculo rojo alrededor de cada sábado en que Cindy iba de excursión. El último círculo estaba el 15 de junio. Al lado, una nota manuscrita. Día de regreso a casa. Frank Wood resultó ser un acosador profesional que había pasado años perfeccionando su habilidad para pasar desapercibido. No era agresivo en el sentido usual, no tenía antecedentes policiales ni se metía en conflictos. Era una sombra que existía fuera de la atención de los demás hasta que llegó el momento de su proyecto principal. Los investigadores se dieron cuenta de que no estaban tratando con un criminal impulsivo, sino con un hombre que había convertido la preparación del secuestro en un trabajo científico. Mientras Cindy estaba en el sótano, Frank continuó llevando la vida de un graduado común, incluso recibió un diploma y comenzó a trabajar como asistente de topógrafo en una empresa local. Todos los días pasaba junto a los carteles de búsqueda de su víctima. Su frialdad aterrorizaba incluso a los detectives. Vivía a 24 kilómetros de los padres de Cindy, sabiendo que su hija estaba encerrada en un saco de concreto bajo sus pies. Cada día de su invisibilidad era un ladrillo en la pared de la prisión que había construido para Cindy. Y ahora que su nombre era conocido, la policía lo entendió. Frank no se rendiría fácilmente porque conocía esos bosques mejor que su propia habitación. El 19 de julio de 2019, el condado de Sevier se convirtió oficialmente en el epicentro de la mayor cacería humana en la historia de Tennessee. Después de que Cindy Evans fuera rescatada de la cajuela de un coche abandonado y el secuestrador fuera identificado, las fuerzas del orden se enfrentaron a un enemigo con una ventaja significativa. Frank Wood no era un fugitivo común. Su experiencia en cartografía y los años que pasó en las rutas más difíciles de las montañas Apalaches lo hacían invisible en la naturaleza. Según un memorándum interno del departamento del sheriff, la estrategia de búsqueda se basó en la suposición de que Wood no intentaría salir del estado por las carreteras principales, sino que se escondería en una zona boscosa familiar, donde podría sobrevivir durante semanas. El detective Lambert, al comentar el inicio de la operación, señaló que la lógica de la persecución debía ser tan metódica como el propio criminal. Mientras cientos de oficiales rastreaban los barrios residenciales de Gatlinburg, el equipo analítico se centró en revisar los alquileres de propiedades y las instalaciones técnicas en un radio de 80 kilómetros del rescate de la chica. Los investigadores hipotetizaron que si Frank había planeado mover a Cindy en medio del pánico, habría preparado un nuevo lugar para retenerla con antelación. En el transcurso de 12 horas, se procesaron más de 300 contratos de alquiler de los últimos 3 meses. El avance clave ocurrió a las 20:30. Al revisar pequeños anuncios privados, el detective encontró un contrato de arrendamiento para un pequeño cuarto técnico, una antigua estación de bombeo cerca de la cantera abandonada de Deep Creek. La propiedad estaba registrada a nombre de Thomas Miller, pero la información de contacto incluía un número de teléfono celular que, según los archivos universitarios, Frank Wood usó 5 años antes cuando estaba inscrito en la universidad. Este fue el primer error grave del hombre invisible. La cantera de Deep Creek estaba ubicada en un área aislada rodeada de afloramientos rocosos y densos bosques de pinos, rara vez visitados por turistas debido al terreno difícil. Esa misma tarde, la investigación recibió una segunda prueba irrefutable. El Servicio Forestal proporcionó acceso a imágenes de cámaras de vigilancia ocultas que habían sido instaladas en una zona boscosa a 5 metros de la cantera para monitorear la población de ciervos. A las 24:45 horas del día anterior, una de las cámaras montadas en un viejo roble negro detectó movimiento. Las imágenes de baja calidad tomadas en modo de visión nocturna mostraban a un hombre moviéndose rápidamente por un sendero forestal. Aunque su rostro estaba oculto por una capucha profunda, los detalles de su equipo eran idénticos a los descritos por los testigos cerca de la tienda Old Threshold.
Una chaqueta de tormenta gris oscuro con elementos reflectantes específicos en los hombros y una mochila de escalada profesional de 60 litros con marcas naranjas coincidían con la evidencia física encontrada en la casa de Gatlinburg. Según un guardabosques que acompañó al grupo, la zona era conocida por sus cuevas kársticas y edificios industriales abandonados, lo que la convertía en un lugar ideal para un escondite a largo plazo. Frank Wood eligió un área donde cada paso que diera un extraño haría crujir hojas secas o ramas, audible a cientos de metros. Un oficial de rescate señaló que el sospechoso usaba tácticas de araña. Podía sentir la vibración de cualquiera que se acercara a su telaraña. Alrededor de la medianoche del 20 de julio, la operación se intensificó a un cordón y cerco activo. La policía de Tennessee, junto con equipos SWAT, comenzó a bloquear todas las carreteras y senderos forestales que conducían a la cantera de Deep Creek. Se desplegaron 3 helicópteros con sensores infrarrojos para escanear el área en busca de anomalías térmicas. Los investigadores se dieron cuenta de que el cerco se estrechaba, pero al mismo tiempo, la tensión aumentaba. El hombre que había mantenido a la víctima en el sótano durante 2 años estaba acorralado y podría estar armado. Según el informe, se establecieron barricadas en todas las salidas del bosque. Se advirtió a los residentes locales que permanecieran en sus hogares y que no interactuaran con personas sospechosas. El detective Lambert declaró en un breve comunicado de prensa: «Sabemos dónde está. Su territorio se ha reducido a unos pocos kilómetros cuadrados. Es un excursionista experimentado, pero ahora está exhausto y sin su arma principal, la invisibilidad». El aire sobre la cantera olía a humedad y a una tormenta inminente que podría dificultar mucho más la búsqueda con la ayuda de aeronaves. Sin embargo, la oscuridad en la que Frank Wood solía esconderse ahora comenzó a jugar en su contra. Cada destello de calor en las pantallas de los monitores en el cuartel general de la operación se percibía como una pista potencial. La policía actuó con precisión quirúrgica, sin hacer movimientos bruscos para evitar provocar que el sospechoso hiciera un movimiento desesperado. Este fue el momento en que el silencio del bosque alrededor de Deep Creek se volvió tan tenso que incluso los guardabosques experimentados se sintieron incómodos. Frank Wood permaneció en el centro de ese silencio, sin saber que un número de teléfono de su pasado era el hilo que llevó a la ley a su último escondite. Las rocas de la cantera se alzaban como gigantes sombríos, preparadas para presenciar el final de este drama de 2 años, mientras las luces intermitentes de las patrullas en el horizonte marcaban los límites del territorio del que no había salida para la sombra. El 21 de julio de 2019, a las 4:00 de la mañana, la operación para encontrar a Frank Wood entró en su etapa final. El aire alrededor de la abandonada cantera de Deep Creek estaba empapado de humedad. La humedad alcanzó el 98% y una densa niebla antes del amanecer limitaba la visibilidad a 4.5 metros. Fuerzas especiales armadas con termógrafos detectaron una silueta cálida dentro de un edificio de ladrillo en ruinas que una vez había servido como estación de bombeo. Este era el mismo edificio cuyo contrato de arrendamiento fue la pista clave para los detectives. Según el informe táctico del oficial Steven, quien fue el primero en acercarse al lugar, el área a su alrededor estaba llena de fragmentos afilados de piedra caliza y estructuras metálicas oxidadas, lo que hacía peligroso cualquier asalto rápido. Frank Wood se encontró acorralado. Su camino de retirada a través de las laderas rocosas de la cantera estaba cortado. El agotamiento físico y la deshidratación extrema le habían privado de la capacidad de usar sus habilidades de excursionista. Cuando las luces de búsqueda de la zona circundante rompieron la oscuridad y la orden de rendirse llegó por el megáfono, Wood no opuso resistencia. Simplemente se sentó en el suelo de concreto, sosteniendo un mapa abierto del Parque Nacional que ya no tenía ningún significado. El informe indicaba que no dijo una sola palabra durante su arresto, solo respiró con dificultad, mirando al vacío frente a él. Ese mismo día, a las 10:00 de la mañana, comenzó el primer interrogatorio oficial en el Departamento de Policía de Sevierville. El detective Lambert, quien llevó a cabo la entrevista, describió más tarde la atmósfera en la sala 4 como estéril y tensa. Frank Wood, después de haber recibido atención médica y agua, no se parecía en nada al monstruo que los lugareños habían imaginado. Estaba tranquilo, hablaba con voz monótona y, según Lambert,
Parecía completamente destrozado por la pérdida de su poder ilusorio. Privado de su máscara y de la capacidad de manipular la realidad cambiando su voz, él comenzó a hablar. Según la transcripción del interrogatorio, los preparativos para el secuestro de Cindy Evans duraron más de 180 días. Wood admitió que su obsesión no fue un arrebato aleatorio. Él estudió cada aspecto de la vida de la chica en detalle. Frank dijo que pasó horas en la biblioteca de la universidad, observando qué libros elegía para estudiar para sus exámenes de biología. Sabía qué páginas pasaba y qué párrafos subrayaba con un lápiz, dijo en su testimonio. Incluso compró los mismos libros para sentir una conexión intelectual con ella. Una parte especial de la confesión se refería a la disposición técnica del sótano en la casa de su abuela. Frank describió el proceso de creación de la insonorización con un orgullo que aterrorizó a los investigadores. Pasó varias semanas rellenando cada grieta con un compuesto polimérico especial que absorbía cualquier vibración. En el sótano, se instalaron 3 cámaras ocultas conectadas a su computadora portátil a través de un canal de comunicación cifrado. Esto le permitía monitorear a Cindy las 24 horas del día. Incluso mientras estaba en conferencias o en el trabajo, creó un sistema donde cada movimiento de ella, cada respiración, estaba bajo su completo control digital y físico. Cuando se le preguntó por qué decidió transportarla en la cajuela en ese momento en particular, Frank respondió que era una medida necesaria. El 10 de julio de 2019 recibió una llamada de su abuela desde una clínica en Alemania. Ella le informó que el proceso de rehabilitación había terminado antes de lo previsto y que regresaría a Tennessee en 5 días. Mi mundo comenzó a desmoronarse, testificó Wood. Temía que la anciana, a pesar de su mala audición, pudiera escuchar ruidos debajo del suelo o encontrar accidentalmente la entrada a la habitación oculta que él había disfrazado con tanto cuidado bajo un viejo estante de herramientas. Actuó en un estado de pánico agudo, que él mismo llamó reagrupación lógica. Alquilar un edificio cerca de la cantera de Deep Creek era su plan para salvar su propiedad. El edificio estaba completamente aislado. No había una sola vivienda en un radio de 3 kilómetros. Frank esperaba que allí, en lo profundo del bosque, pudiera mantener a Cindy por muchos años más, quizás por el resto de su vida. Se estaba preparando para convertir una estación de bombeo abandonada en una nueva prisión, aún más segura. Su plan fue frustrado solo por una serie de pequeños accidentes, una cerradura de cajuela rota y la vigilancia de un indigente local. El detective Lambert señaló que el momento más escalofriante del interrogatorio fue la forma en que Frank describió su estado mientras Cindy estaba en la cajuela. Afirmó haber sentido triunfo durante el viaje porque ella estaba ahora más cerca de él que nunca. Separada solo por una delgada capa de metal, no se consideraba un criminal. En su percepción distorsionada, él era el arquitecto de una vida ideal donde Cindy Evans era el centro de su universo. Cuando el interrogatorio fue suspendido a las 16:45 horas, el silencio reinó en la oficina. Los investigadores tenían más de 10 horas de grabaciones que levantaban el velo sobre los 2 años de infierno por los que la chica había pasado. La última confesión de la sombra fue la clave para entender que el peligro real a menudo no radica en la fuerza, sino en una obsesión paciente y fría que sabe esperar su momento en la oscuridad de los sótanos y los densos bosques de los Apalaches. El edificio cerca de la cantera donde planeaba crear su nuevo proyecto permaneció vacío, conservando para siempre las huellas de un horror no consumado. El 14 de enero de 2020 comenzó el primer juicio en el caso del estado de Tennessee contra Frank Wood en el Tribunal de Distrito de Sevierville. Según los periodistas que cubrieron el juicio, la atmósfera en la sala era electrizante. Frank Wood, quien había parecido destrozado y exhausto durante su arresto cerca de la cantera de Deep Creek, apareció en la corte con un costoso traje gris, el cabello cuidadosamente recortado y una expresión completamente impasible. Junto a él se sentaba un equipo de nuevos abogados privados contratados por su familia después de la venta de algunas de sus propiedades en Gatlinburg. Desde los primeros minutos del juicio, la estrategia de la defensa se hizo evidente. El abogado de Wood presentó una moción para invalidar la confesión inicial de su cliente. Argumentó que la supuesta última confesión se dio durante una psicosis aguda causada por deshidratación y agotamiento físico, y que los detectives supuestamente ejercieron una presión psicológica insoportable sobre Frank.
Además, la defensa propuso una versión que conmocionó a la familia Evans. Frank comenzó a afirmar que Cindy estaba con él voluntariamente. Sus abogados intentaron hacer parecer que la estudiante de 20 años, cansada de la presión parental y el éxito académico, buscaba su propia salvación y decidió escapar de su vida, y Frank solo la ayudó a crear un lugar seguro. Sin embargo, la fiscalía, liderada por la fiscal Sarah Miller, tenía pruebas que no dejaban lugar a tales manipulaciones. Según los materiales del examen forense número 92411, se encontraron rastros biológicos indiscutibles en el sótano de la casa en Lisova Road. Los forenses encontraron muestras de ADN de Cindy, no solo en la ropa de cama, sino también en las paredes cerca del orificio de ventilación. Además, se encontraron fragmentos de su cabello, que se había caído como resultado del estrés severo y la falta de vitaminas, en las grietas entre los paneles insonorizantes. La evidencia más convincente fue el profundo daño mecánico en los postes de la cama de metal. Un examen confirmó que estos surcos fueron dejados por la fricción prolongada de las cadenas de acero a las que Cindy estuvo encadenada en los primeros meses de su cautiverio. La fiscal Miller preguntó retóricamente al juez, ¿con qué frecuencia los huéspedes voluntarios necesitan cadenas en las patas de su cama? Otro golpe al caso de la defensa provino de los diarios de Frank y el contenido de su mochila profesional. El análisis de laboratorio de los medios digitales reveló más de 5.000 fotografías de Cindy tomadas durante un periodo de 3 años. La pericia técnica confirmó que el 98% de las fotos fueron tomadas usando teleobjetivos desde una distancia de más de 45 metros debido a obstáculos ocultos. Esto refutó completamente cualquier afirmación de una relación consensual o planes conjuntos. En las notas de Frank, fechadas en mayo de 2017, los investigadores encontraron la frase, «Ella aún no sabe que su vieja vida terminará en junio. Ya elegí el color de las paredes para ella». Esta entrada se convirtió en evidencia directa de un secuestro deliberado y premeditado. Durante la audiencia del 22 de enero, se les dio la palabra a los expertos médicos. Un psicólogo que había trabajado con Cindy después de su liberación proporcionó un informe sobre su condición. El documento establecía que la chica sufría de una forma severa de trastorno de estrés postraumático, desorientación temporal y miedo pánico a los espacios confinados. El profesor de medicina enfatizó que durante los 2 años en el sótano, Cindy perdió el 30% de su masa muscular debido a la restricción de movimiento. Estos hechos destrozaron los intentos de Wood de presentarse como una víctima de las circunstancias o un amigo cariñoso. El juez Marcus Henderson, en sus comentarios finales, señaló que el comportamiento del acusado mostraba un grado extremo de sociopatía y cinismo. Los intentos de Frank de retractarse de su testimonio detallado se consideraron infundados, ya que eran completamente consistentes con la evidencia física encontrada en la escena del crimen, incluso antes de que él comenzara a hablar. El 3 de febrero de 2020 se anunció el veredicto final. Frank Wood fue declarado culpable de todos los cargos: secuestro en primer grado, encarcelamiento ilegal y causación intencional de daño físico y psicológico. Fue sentenciado a 30 años de prisión sin libertad condicional durante los primeros 25 años. Cindy Evans, quien estuvo sentada en la primera fila, sosteniendo la mano de su madre durante todo el juicio, escuchó el veredicto en silencio. Según testigos presenciales, en el momento en que las esposas volvieron a cerrarse en las muñecas de Frank, esta vez por la ley y no por sus propias fantasías mórbidas, Cindy respiró hondo por primera vez en 3 años. Sus hombros, que habían estado tensos todo este tiempo, finalmente se relajaron. Ya no era una propiedad encerrada en un saco de concreto en Gatlinburg. Para ella, este veredicto no era solo un documento legal, sino un regreso simbólico al derecho a su propia vida. Mientras Frank era sacado de la sala del tribunal, intentó mirarla una última vez. Pero Cindy ya no desviaba la mirada. Miraba fijamente hacia adelante, sabiendo que la sombra que le había robado 2 años de su juventud finalmente se había disuelto en la luz de la justicia. El caso número 48723 fue oficialmente cerrado, dejando solo el recuerdo de la increíble fuerza de voluntad de una chica que logró sobrevivir donde el tiempo se había detenido durante 730 días.